Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, es gratísimo estar aquí con ustedes después de varias participaciones grabadas. Hoy mi trabajo en una universidad me permite asistir en vivo. Siempre, insisto, es un placer. Mi querido Juan, hay hombres que de por sí son grandes, intrínsecamente su valor es incuestionable, pero creo que ese valor se incrementa por haber conocido y convivido con otros genios, incluso superiores a ellos. Hay varios personajes. Mira, te voy a hablar de un personaje que era feo. En México, en el español de México, coloquialmente le llamamos cacarizos, es políticamente ya incorrecto, a los que tienen el rostro marcado por cicatrices de viruela o de viruelas. Estoy hablando de Joseph Haydn. Él era algo delgado, nunca creció mucho, pasó en su niñez y en su mocedad hambre, formó parte de una familia numerosa, vieron que tenía cierto talento para el canto y permitieron que se fuera a vivir con un maestro de canto, que tenía una coral muy buena. De hecho, al mismo Joseph le gustó, como le gustaría a otro de sus hermanos, que también más tarde se dedicaría al canto, irse con este maestro Reuter, que le daba clases de canto. Pero le cambia la voz con la pubertad, es uno de los caracteres sexuales secundarios de la pubertad, el engrosamiento de la voz, y es una tragedia. Había otros niños cuyos padres decidieron castrarlos, y por las mientes de la familia de los Haydn pasó esa idea. Afortunadamente no ocurrió tal cosa, él ya no volvió a cantar con la agudeza propia de un niño. Pasó penurias, un amigo Spangler le dijo, pues vamos a estudiar música todo lo que podamos. Algo habían aprendido con Reuter y de manera autodidacta estudiaron la obra de Bach, no de Johann Sebastian, el más grande de los grandes, sino de uno de sus numerosos hijos. Acuérdate que tuvo 21 hijos, sí. Carl Philipp Emanuel Bach. Y a través de él, obviamente, con el ilustre Johann Sebastian Bach. Entonces, pero te digo, yo lo admiro por su valor intrínseco, que es incuestionable, desarrolló al máximo, hasta se le considera el padre de la sinfonía, ya existía, pero se le considera el padre de la forma musical llamada sinfonía. Se le considera también el principal desarrollador del cuarteto de cuerdas, desarrolló la forma sonata, fue grande entre los grandes, pero conoció a Wolfgang Amadeus Mozart y luego fue maestro de Beethoven. Imagínate, Juan, un grande entre los grandes, por sí mismo grandísimo, Joseph Haydn, pero conoció a Beethoven y conoció a Mozart. Sí, sin lugar a dudas, Haydn es un excelente músico, pero sí, bueno, no está a la talla ni de Beethoven ni de Mozart, digamos, en cuanto a cantidad y calidad de obras, las de Pepe Pancho. Pancho Pepe, más bien. Como mil cosas, es tema de controversia, yo estoy de acuerdo contigo, en principio, pero pues, hay gente que prefiere, y con todos los méritos, pues la obra de Haydn. Pero fíjate, Leopold Mozart, el padre de ya sabes quién, mostraba lleno de orgullo primero a la hermanita de Wolfgang, a Nannerl, y a la familia y amigos, todos los conocidos, una carta que le había mandado Joseph Haydn, donde decía: ante Dios y como un hombre honesto os digo que vuestro hijo es el compositor más grande que he conocido, ya sea de nombre o personalmente. Tiene gusto y lo que es más, es el más profundo conocedor de la composición. ¿Ahí cuántos años tenía Mozart? Acuérdate que Mozart nace en 1750. Mozart convive con Haydn Mozart nació en 1756. Convive con Haydn mucho en 1784.
Dije 1750 porque en 1750 muere Johann Sebastian Bach. En 1756 nace Mozart, 6 años después del fallecimiento de Bach. En 1770 nacerá Beethoven. Entre Beethoven y Mozart nada más hay 14 años de diferencia en edad. No conocieron, porque había muerto ninguno de los dos, a Bach, como dice Haydn. Ni siquiera, bueno, no lo conocieron personalmente, pero claro que lo conocieron de nombre. Claro. Acuérdate que Bach en alemán significa riachuelo o arroyo, y el mismo Beethoven, que era algo arrogante, displicente, decía, no le queda el apellido, él es un océano, es un océano. Y Mozart estudiaba a fondo principalmente las fugas de Bach. Bueno, pero estamos aquí hablando... de Pancho Pepe. Sí, de Haydn, de Joseph Haydn, grande entre los grandes. Era un hombre dedicado, destacó en la composición musical, estudió mucho todo lo que pudo, viajó, era poco atractivo físicamente, pero tenía una personalidad atractiva, y además el éxito incrementa el atractivo de esa personalidad. No es algo encomiástico, pero tuvo muchos amoríos, fue un hombre muy popular entre las mujeres, y no por el dinero, que sí lo llegó a tener. Él trabajó en una época en que los artistas todavía eran considerados poco más que sirvientes. Él sirvió a una casa aristócrata, los Esterházy, una familia húngara de mucho abolengo, pero él vestía librea como los lacayos, pues él era un lacayo, aunque el término se ha desprestigiado mucho y se usa ya hasta como insulto, pero era un sirviente de cierta calidad en el palacio de los Esterházy. Y ya después de que se emancipa, que adquiere prestigio, que viaja a Inglaterra, que empieza a ganar dinero, pues convive con Mozart, lo conoce a Mozart siendo un adolescente y luego un adulto joven, y se reunían a jugar billar. Se dice que Mozart lo convenció de inscribirse en la logia masónica. Sí, también Haydn fue un masón. A él no lo excomulgaron como si excomulgó la Iglesia Católica a Wolfgang Amadeus Mozart, sobre todo por la flauta mágica, una obra que se publicó el año de su fallecimiento, en 1791. La muerte de Mozart le pudo en el alma a Haydn, siempre lo lamentó. Conoció a otro genio grandísimo, inconmensurable, que era Beethoven. No fue un niño precoz como Mozart, pero tenía un talento extraordinario, destacada sobre todo en la composición musical, en la improvisación al piano, aparte de la composición. Y Beethoven, que hubiera querido tener como maestro a Mozart, pero no pudo, distintas coyunturas se lo impidieron, hasta se cuestiona si se conocieron realmente o no, esto es muy discutible. Se dice que Mozart llegó a decir de Beethoven, no le pierdan el rastro, el mundo hablará de él, hará hablar al mundo. Pero también esto no hay mucho fundamento para sostenerlo. Lo que sí es un hecho es que Mozart era admirado por Beethoven, y Beethoven también admiraba, pues quién no, claro, a Haydn. Y no estando Mozart ya vivo, porque muere en 1791, Mozart decide tomar lecciones de contrapunto con Haydn. En parte porque Haydn tenía un pie en Austria y otro pie en Inglaterra, en parte por los amoríos, por los devaneos amorosos de Joseph Haydn, en parte porque le sobraban alumnos a Haydn, y en parte porque era demasiado exigente y quisquilloso Beethoven. No le gustó como maestro Haydn a Beethoven en ese primer momento, y rompe con él, y tiene distintos maestros. Entre otros, uno de esos maestros fue Antonio Salieri, al que muchos conocen, infortunadamente, nada más
por la película esta de Amadeus, como el enemigo que le hizo la vida imposible a Mozart y que hasta lo mata, le ocasiona la muerte, lo cual es una exageración. Pero Salieri tiene también sus méritos propios, fue grande entre los grandes. Ahí sí no me atrevo ni de broma a compararlo con Mozart, pero fue un grande entre los grandes, y la relación entre Beethoven y Salieri fue más plácida, fluyó mejor, aunque Schubert fue el alumno principal de Salieri, que Salieri no guardaba una buena impresión de Beethoven. Le parecía un joven demasiado prendado de sí mismo, muy quisquilloso, que no aguantaba, como decimos en español mexicano. Bien, el caso es que cuando Haydn cumple 76 años, la ciudad de Viena le rinde un merecidísimo homenaje. Y va a Salieri, y van todos los grandes compositores que habían sobrevivido, que estaban vivos, pues. Por supuesto va el mero petatero en ese momento, que es Beethoven, y Beethoven en público se arrodilla ante su maestro, le besa las manos y luego se pone en pie y le besa el rostro. Solomon, el mejor biógrafo de Haydn, dice que Haydn, ante sus íntimos, alguna vez se refirió a Beethoven como el gran mongol, comparándolo con lo indómito, con los salvajes, si tú quieres, de Kublai Khan y sobre todo Genghis Khan. Entonces, en corrillos muy cerrados, se refería como el gran mongol, en este sentido de guerrero de la antigüedad. Y aunque Beethoven, te digo, buscó otros maestros de contrapunto, siempre reconoció a Haydn de la categoría de formaba parte de la Santísima Trinidad: Bach, Beethoven y Haydn. Bach, Beethoven y Haydn, que en realidad son más. Ahí está un Händel, ¿verdad?, que es extraordinario y para muchos notabilísimo. Entonces, qué envidia tener el talento y la genialidad de Joseph Haydn, pero qué envidia que también la coyuntura fue propicia para que conociera en persona a Mozart y a Beethoven, y que conociera al hijo, que también era grande, y por referencias y por el estudio profundo de su obra, a Johann Sebastian Bach. Muy rápidamente te digo, otro personaje que grande entre los grandes, Bartolomé de las Casas, yo le envidio que conoció a Cristóbal Colón y conoció a Hernán Cortés. Cuando digo esto de Hernán Cortés, la gente se me esponja, parece que les echo aceite hirviendo. En alguna ocasión un montón de gente se molestó conmigo porque no quise hablar puras cosas negativas de Cortés, que claro que las tiene, y muchas, pero de que tenía agilidad mental, talento, carácter, también hay que reconocérselo. Pues sí, similar a lo que dicen en España de Gonzalo Guerrero, que lo consideran como un traidor, sí, que fue el padre del mestizaje, sí, aquí en nuestro país, que por cierto le recomendamos escuchar Diálogos con la Historia, porque precisamente habla de Gonzalo Guerrero. Y tenemos comentarios del auditorio. Nos dice Pedro Ramírez: ¿por qué dice el licenciado Ceballos Pancho Pepe? Bueno, lo que pasa es que Haydn se llama Franz Joseph Haydn, Francisco José Pancho Pepe. También nos dice Mariela Martínez: ¿podrían recomendarme algunas obras de Haydn que pudiera escuchar? Bueno, está la Sinfonía 94, La Creación, que es bellísima, sí, y tiene otra obra que se llama Las Estaciones, pero no confundirla con las 4 estaciones de Vivaldi. Las estaciones es un oratorio. Sí. La Sinfonía 100, la Sinfonía Londres, es extraordinario. Mire, hay una sinfonía que todo el mundo decimos que la hizo el papá de Mozart, Leopold Mozart, la Sinfonía Juguete. Hay estudiosos que dicen que en realidad esa sinfonía, que es bellísima, hizo Haydn. La hizo Haydn. Exactamente. Sí, yo también tenía ese dato. Alma Rosa Pérez dice: como siempre, el sábado pasado, excelente binomio el maestro Toñito y Lic Ceballos hablaron de lo que tal vez para el ser humano es más difícil de aprender, el arte de amar. Muchos de mi generación lo leímos.
queremos, pero lo acomodamos de acuerdo con nuestro ego, que a veces es muy grande, dice Alma Rosa Pérez. Gracias, señora Alma Rosa. También Arturo González Hernández pregunta al profesor Álvarez Mesta, a propósito también del tema que abordó la semana pasada, que si el amor es un arte o un sentimiento, porque Erich Fromm se casó 3 veces, tuvo 3 amores. Sí, jugando con las palabras, me acuerdo de Arrigo Cohen Anitúa, el hijo de Fanny Anitúa, una gran soprano, y él un gran filólogo, que tú y yo lo veíamos en Sopa de Letras, Arrigo Cohen, que decía, el matrimonio, el patrimonio, bueno, el patrimonio es un conjunto de bienes, el matrimonio es un conjunto de males. Según Arrigo Cohen Anitúa, de grata memoria. Y también el origen de ambos, ¿no? Matrimonio de madre y patrimonio de padre. Sí, así es. Bien. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.